En esta sesión hablaremos sobre el cursograma analítico, que es otra de las herramientas para el estudio del trabajo, como parte de la materia de Ingeniería de Métodos. Habla su servidor, el profesor Emanuel Hernández Vázquez. La simbología que vamos a emplear en nuestro diagrama analítico ahora difiere un poco o es más completa con el diagrama sinóptico. El diagrama sinóptico mencionábamos que es uno de los diagramas básicos que nos proporciona buena información. Sin embargo, en el diagrama analítico utilizaremos, aparte del círculo que es operación, el cual indica las principales fases del proceso, métodos o procedimientos. Por lo común, la pieza, la materia prima, producto se modifica o cambia durante la operación. ¿Sí? Aparte de eso, la inspección, en donde indica la inspección de la calidad y o verificación de la cantidad, vamos a agregar otros tres elementos, el cual es una flecha, el cual nos va a indicar el transporte, que indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro. Vamos a utilizar otro símbolo que parece una letra D mayúscula, que es depósito o espera, ¿sí? Siempre y cuando sea provisional. Este nos indica la demora en el desarrollo de los hechos. Por ejemplo, trabajo en suspenso entre dos operaciones sucesivas o abandono momentáneo de la operación. También tenemos un triángulo invertido, el cual nos va a indicar almacenamiento permanente. Este nos indica un depósito de un objeto en un almacén donde lo recibe o entrega mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de referencia. ¿Sí? Este ya es un almacenamiento con mayor temporalidad y un control, a diferencia de la espera o depósitos. Pero también tenemos simbologías combinadas. Podemos llegar a encontrar, por ejemplo, esta simbología donde está el círculo y el cuadrado, que sería operación-inspección, cuando se realizan las dos operaciones en un mismo paso, ¿sí? Se realiza la actividad de inspección, pero también en ese mismo paso o actividad se realiza la actividad de operación. Entonces podemos encontrar también simbología combinada. No se ocupa mucho, sin embargo, pues hay que considerarlo, y ahorita les digo cómo podemos combinarla sin extender mucho la simbología que empleamos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de operación sería pues clavar, agujerear, mecanografiar. De transporte, pues por carro, por aparejos, a mano, banda transportadora, también por banda, aquí incluye. La inspección, un ejemplo de ella es control de cantidad y o de calidad, por ejemplo, cuando empiezo a contabilizar las piezas que lleva, cuando empiezo a verificar su calidad, cuando voy a hacer lectura de indicadores, por ejemplo, de los manómetros, cuando hago la lectura de un documento. Esos son ejemplos de inspección. Las esperas o demoras, pues es material en la espera de ser procesada, por ejemplo, que de la estación 1 va a ir a la estación 2 y el material está ahí esperando para ser procesado en la estación 2. Cuando el trabajador espera antes de descargar un viaje de materia prima, cuando un documento se queda en espera en el escritorio antes de ser clasificado, antes de ser atendido, un examen antes de ser evaluado. Los almacenamientos, por ejemplo, cuando vemos ahí mercancía que está a granel, arenas, gravas, harinas, polvos, ¿sí? Cuando tenemos depósitos de productos terminados, ¿sí? De producto terminado, o cuando tenemos, por ejemplo, almacenamiento de información en el archivo, correos electrónicos archivados, todo eso son almacenamientos. Entonces, ¿qué es el cursograma analítico? Ya vemos qué simbología vamos a emplear, pero hay que saber qué es. Es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponda.
Existen 3 cursogramas analíticos o 3 enfoques. Podemos hacer un cursograma del operario, que es el diagrama en donde se registra lo que hace la persona que trabaja. Por lo general, en ingeniería de métodos, este es al cual nos vamos a enfocar. También existe el cursograma enfocado al material, dice donde se registra cómo se manipula o se trata el material, la materia prima. También incluye producto terminado. Y está el cursograma de equipo, que es el diagrama donde se registra cómo se usa el equipo, ¿sí? Entonces, el formato sería el mismo, lo que difiere sería el enfoque que le vamos a dar, ¿sí? Entonces vamos a ir pensando, visualizando que vamos a registrar nosotros lo que hace la persona, pero se pueden hacer los otros, cómo se manipula el material o cómo se usan los equipos. ¿Cómo hago un cursograma? Bueno, como les mencionaba, en el cursograma sinóptico, para hacer un cursograma analítico, pues no lo vamos a hacer a la primera, el formatito y nos va a quedar. Hay que empezar a sacar notas, ir al centro de trabajo, ya quedamos que hacer Gemba, ir al lugar de la acción y tomar notas. Podemos hacernos preguntas preliminares, ¿sí? Y buscar quién nos ayude a responderlas, por ejemplo, ¿qué se hace en realidad? ¿Por qué hay que hacerlo? Eso nos ayuda a determinar el propósito. Y podemos eliminar las partes innecesarias de ese trabajo. Preguntas como, ¿dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? Nos ayuda a determinar los lugares. El cuándo se hace, por qué se hace en ese momento, nos ayuda a determinar la sucesión de las actividades. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Quién le ayuda? ¿Por qué no lo hacen dos? ¿Y por qué lo tiene que hacer solo uno? Todas esas preguntas preliminares, al tenerlas presentes, nos ayuda a enfocarnos a las personas y en general, con las respuestas podemos combinar siempre que sea posible actividades, personas, ordenar de nuevo la sucesión de las operaciones para obtener mejores resultados, ¿vale? Y por último, también podemos hacer preguntas preliminares como ¿cómo se hace? ¿Por qué se hace de ese modo? ¿Por qué ocupan esa herramienta? ¿Por qué no lo hacen en tal área y por qué lo hacen en otra? Eso nos ayuda a determinar los medios. ¿Y para qué? Pues para poder en un futuro simplificar la operación, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente estas preguntas preliminares antes de llegar y querer hacer un cursograma y empezar a tomar notas con estas preguntas, la secuencia, el lugar, el propósito, las personas que lo hacen, los recursos o los medios, y empezar a enumerar toda la información para tenerla presente. Ya que tenemos toda esa información, ahora sí estructuramos un diagrama analítico. Aquí muestro un ejemplo de cómo se vería un diagrama analítico. Vamos a desglosar cada una de sus partes, pero la intención del diagrama analítico es desmenuzar de una mejor forma, proveer mejor información que el diagrama sinóptico. Vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Aquí podemos ver dos partes esenciales. Primero, pues el encabezado, ¿sí? La parte superior, y luego ya el cuerpo del diagrama. Vamos a ver la primera parte. Encabezado. Pues ya tenemos ahí diagrama analítico, diagrama número 1, hoja número 1 de 1, en caso de que es pequeño. Puede ser hoja de 1 de 3, de 5, si es muy extenso el proceso. ¿Qué proceso vamos a analizar? Pues dice en este ejemplo, proceso general SEDI, contenedor de 20 pies. Aquí en actividades vamos a poner cuáles son las actividades generales, así cuando hicimos nuestro toma de notas, nuestro borrador. Nos dimos cuenta que se descarga, se recibe material, luego se aísla, se hacen pedidos de maquinarias, nuevamente se aísla, se maquila, se almacena,
se hacen pedidos de despacho, se alista, se audita y se carga el camión. ¿Sale? ¿Qué método estoy analizando? Estoy analizando el método, en este caso el actual, ahí lo marco. Lugar, el Cedis Fresnillo, por ejemplo, aquí le puedo poner Fresnillo. Ahí está, Cedis Fresnillo. O taller mecánico El Maestro. ¿Sí? Aquí ya ponemos el lugar. Actividad, bueno, pues como habíamos mencionado, vamos a utilizar la operación, el transporte, esperas, inspecciones y almacenamientos. ¿Sí? Van a decir, bueno, y hay que ponerlo. Les sugiero que lo pongamos para que cualquier ingeniero que consulte su diagrama analítico o cualquier persona, no siendo ingeniero industrial, pueda interpretar la información que tenemos aquí. ¿Sí? Como lo mencionaba, podemos analizar varias cosas. El enfoque puede ser al operario, al material o al equipo. En este ejemplo se está enfocando a analizar el flujo y el movimiento de material. ¿Sí? Nosotros en ingeniería de métodos vamos a darle peso con qué es lo que hace el operario. ¿Sí? Bueno. Y por último, una parte muy importante. Esencialmente, el diagrama analítico lo vamos a tener que retomar. Y veo por qué esta parte es esencial. Miren. Porque tenemos ahorita el método actual y vamos a registrar que hay 10 operaciones, 6 transportes, hubo 2 esperas, 1 inspección y 2 almacenamientos. En total hubo 21 actividades. La materia prima, ¿sí? En este caso recorrió 267 metros, se ocuparon 21 personas y el proceso termina o dura 33 horas. Pero si se fijan, puedo volver a hacer otro diagrama en donde tengo la propuesta y ver qué economía de movimientos hubo. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces esta parte es el encabezado. Ahora vámonos al cuerpo del diagrama. Va a estar la descripción, las personas. Aquí en algunos diagramas le ponen cantidad. ¿Sí? Porque puede ser cantidad, en este caso, por ejemplo, aquí puedo poner personas y acá puedo poner cantidad de materia prima, ¿sí? Aquí puedo poner cantidad de máquinas. Entonces, para no ser tan específico, pues aquí algunos diagramas dicen cantidad. Le ponemos distancia en metros, el tiempo pues en horas. Habíamos comentado que le sugiero minutos, ¿sí? Segundos si es muy rápida la operación. Horas, días, si es muy extensa. Si se fijan aquí, creo que tenía la duración de 33 horas. Esta actividad dura más de un día. En nuestros análisis puede ser, les digo, horas, minutos, segundos. La simbología ordenada. Algunos me preguntan, bueno, ¿y siempre se ve así? ¿Se tiene que ordenar operación, transporte, demora, inspección y almacenamiento? Por lo general, sí. Con ese orden. Si alguno lo cambia, no pasa nada, la información sigue siendo la misma, pero yo recomiendo siempre dejar la operación al inicio. ¿Sí? Y observaciones, aquí yo puedo ir poniendo datos interesantes de cada una de las actividades. Entonces, empiezo a vaciar la información. La primera actividad es descargar vehículo y estivar las cajas. Cantidad de personas, 4. Distancia, recorren 15 metros en hacer esa actividad, junto con transportar a zona de recibo. Y el tiempo de esas dos actividades lo hacen en 2 horas. Notas que pude poner, noté que usaron un montacarguistas y 3 operarios. ¿Sale? Ya pongo ahí mis notas. Entonces, si se fijan, descargar, voy a marcar aquí porque descargar es una actividad. Y transportar a zona de recibo, entonces voy a marcar aquí otro punto, porque este es un transporte. Me voy a la actividad 3. Recibo. Es la revisión del estado general y conteo de cajas. Registro de averías, ingreso al sistema y asignación de la ubicación en el centro de distribución. Entonces, miren, como yo usé esta simbología, si se fijan aquí, está haciendo 2 cosas. ¿Sí? 2 cositas está haciendo en el paso 3. Está haciendo el ingreso del sistema
y asignación de una ubicación, esa es operación, pero también está haciendo la revisión del estado general y conteo de cajas, eso es una inspección. Entonces, yo como ingeniero analista, digo, de lo que hace, gran parte de la actividad es operación o inspección. Analizo y digo, pues la gran mayoría es operación, entonces lo mando a operación, pero también con línea punteada selecciono que también hizo inspección. Si yo hubiera usado aquí el símbolo de, no sé, de operación con inspección, pues lo hubiera mandado mejor de aquí, lo hubiera mandado hasta acá. Pero pues no fue así, ¿verdad? No utilicé ese símbolo, por eso les decía, vamos a ver cómo puedo usar operaciones combinadas. Entonces, yo marqué a operación, pero también alguna parte del contenido de trabajo es una inspección, por eso está ahí. ¿Vale? Pero predomina la operación, por eso lo dejo aquí el punto que continúa. Nos vamos a la actividad 4, que es esperar hasta finalizar la inspección. Entonces ahí él tiene que esperar, en este caso la materia prima, y es una demora. Ahí lo marco. Se tarda 2 horas en hacer todo eso. Recuerden, estamos aquí, es materia, pero se hace igual cuando analizo lo que hace el operador. Ahora, transportar a zonas de mercancía, de productos para maquilar y terminados. Entonces ese es un transporte, el verbo lo dice, transportar. Luego, almacenar en el SEDI, de acuerdo a la ubicación. Entonces ahí hago una operación, la operación almacenar. Y voy a marcar un almacenamiento porque la materia prima está siendo almacenada. ¿Sí? Entonces ahí lo marco. Y así sigo con todas las actividades. Todo. Pongo mis observaciones, mis notas, la distancia que está recorriendo, en este caso la materia, ¿sí? El material. O el operador, cuando yo lo haga. El operador. Y puedo continuar con el análisis. Así lo voy haciendo. Veo las últimas 2 actividades. La 20. Esperar hasta finalizar la auditoría y el cargue. Entonces una demora. El mismo equipo de los puntos 5 y 7. Lo hacen las mismas personas. Cargar las estivas en camión y despacharlo. Entonces es una operación. ¿Sí? Eso lo hacen 4 personas. Recorren 20 metros y se tardan 3 horas. Lo hacen 3 montacarguistas y un operador. Al finalizar, hago y lleno este resumen. ¿Sí? En total fueron 21 personas las que se involucraron. Se recorrió la materia prima 267 metros. Y la duración de esta actividad, de este proceso, fue de 33 horas. Hubo 10 operaciones, hubo 6 transportes, hubo 2 demoras, una inspección solamente y 2 almacenamientos. Y terminé mi diagrama analítico o cursograma analítico. Sin embargo, miren, pues no le sacaría yo provecho al diagrama analítico. Ya me sacó una fotografía real. Este es el diagrama que estábamos viendo ahorita, el ejemplo. Ya me sacó una fotografía real y completa de las operaciones que se hacen en las actividades que se hacen en esta operación, en el procesado general en el centro de distribución de los contenedores. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay que hacer? Miren. ¿Se acuerdan que les decía que en el encabezado está el análisis actual y uno que le llamamos propuesto y luego economía? Bueno. Ya que hicimos todo eso, hay que hacernos preguntas, otras preguntas para ver cómo puedo hacer este trabajo más sencillo. La intención de un diagrama analítico, voy a regresar a este, es que casi toda la línea roja se viera así, miren. Este sería lo mejor que sería el diagrama analítico. Y que aquí hubiera pues lo más ceros que sean posibles. ¿Por qué? Regreso a la simbología. Porque la operación es la única que transforma la materia prima o le agrega valor a lo que hacemos. ¿Sí?
Entonces nosotros buscamos que nuestro cursograma analítico tenga lo mejor de operaciones. Y todas estas actividades, la inspección, el transporte, demoras y almacenamientos, no le agrega valor a lo que hacemos. Esto no. Entonces, yo busco eliminar que estas sean lo menos posibles en mis diagramas, en mi radiografía del proceso. Y las operaciones que tengo, pues hacer dos cosas. O elimino las que sean posibles, y las que no puedo eliminar, esas las hago de una mejor forma, que sean más eficientes. Entonces, lo óptimo sería que nuestro diagrama se viera con puras operaciones, pero les digo, en ocasiones no puedo eliminar lo demás, pero estas actividades de la inspección, transporte, demoras y almacenamiento no le agregan valor. Estoy pagando, como empresa estoy gastando para que me hagan actividades que el cliente no me va a pagar. El cliente me paga por todas las transformaciones que le hago a la materia prima. Yo puedo inspeccionarlo 1000 veces, pero el cliente no me va a pagar por eso. El cliente me paga por transformar, por darle un producto, no por inspeccionarlo, no por almacenarlo, no por andarlo paseando en toda mi empresa. ¿Sale? Entonces, voy a esta diapositiva, puedo hacer un análisis, ya que tengo toda la radiografía de todo lo que sucedió, puedo hacer un análisis y hacer una propuesta, ¿sí? Y si se fijan, el original, este era el original, así está, y esta es la propuesta, y me doy cuenta por aquí los títulos que tiene, miren, aquí es el actual, y si soy observador, me puedo dar cuenta que en la propuesta, déjenme cambio, en la propuesta hubo una reducción de actividades. En lo original hubo 21 y en la propuesta ya hubo 16, creo, 14. Y se fijan, pues ya el cuerpo quedó más pequeño, ya hubo una reducción en el tamaño del cuerpo del diagrama. Y buscamos reducir, miren, déjenme hago un zoom. Y buscamos reducir las actividades, miren, de 10 pasó a 6, perdón. Hubo una economía de 4. De 6 transportes, en la propuesta quedan 4. Nos economizamos y ahorramos 2 transportes. En esperas no hubo economía, ahí fue imposible eliminarlas. Las inspecciones tampoco hubo economía, 0. Y los almacenamientos hubo una economía, en la propuesta nada más se hace 1 y hubo una economía de un almacenamiento. Entonces pasa de un proceso de 21 actividades a uno de 14. De una distancia recorrida de 267 a 145. Nos ahorramos 122. De 21 personas ya lo podemos hacer con 11. Nos ahorramos 10 personas. Y de 33 horas ya quedó la propuesta a 16 horas. Nos ahorramos 17 horas. ¿Sí? Entonces, para eso me ayuda el diagrama analítico. Porque como ustedes pueden ver, ya aquí tengo más información que el sinóptico. En el sinóptico era como nada más una radiografía general del proceso, donde veía operaciones e inspecciones. Pero aquí veo transportes, demoras y almacenamientos. Puedo combinar actividades, ya veíamos este caso, que es una operación con inspección, pero predomina la operación. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos hacer con el diagrama analítico, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago? Hago preguntas posterior al análisis, ¿sí? Dice, estas preguntas en ese orden deben de hacerse sistemáticamente cada vez que se empieza un estudio de métodos, porque son las condiciones básicas de un buen resultado. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otras cosas podrían hacerse? ¿Qué debería hacerse? ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? ¿En qué otro lugar lo puedo hacer? ¿Dónde debería de hacerse? Entonces todas estas
Miren, por ejemplo, para la sucesión, ¿por qué se hace entonces? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería de hacerse? Ya que tuve la fotografía completa, me hago estas preguntas y ahora sí, con estas preguntas ya con mayor profundidad, ¿sí? Puedo generar este tipo de propuestas, ¿sí? Ya puedo hacer cosas diferentes, ya puedo trabajar en pensar y reducir actividades. Les digo, lo mejor sería que fueran puras operaciones, ese sería lo óptimo. Pero no todo se puede eliminar. Pero miren, si podemos quitar 4 operaciones, 2 transportes, podemos quitar un almacenamiento y con eso nos ahorramos 16 horas de chamba ahí en lo que analizamos. Entonces, de forma general, eso es un diagrama analítico, ¿sí? Formatos pueden encontrar diferentes en la bibliografía que les sugerí. Esta sería la estructura básica. Algunos no repiten la simbología, nada más lo ponen en el encabezado. Nada más lo ponen ahí y ya vamos moviendo nuestra línea de flujo. Otros, como en este ejemplo, ponemos toda la simbología y como lo mencionamos, puedo analizar qué es lo que hace el operador, cómo se mueve la materia o cómo se utilizan los equipos. Repito, va a predominar nuestro análisis del operario y de material, en este caso, sin despreciar el equipo, ¿sí? Pero va a predominar en este caso nuestra actividad en estos dos. Sería todo lo referente a cursograma o diagrama analítico de proceso.